relacionados con la matemática. En esta ocasión, pues esos cambios también han llegado hasta toda la parte organizativa y en este caso de las jornalizaciones escolares. Y pues como parte del equipo ESMATE, el profesor Eric nos va a compartir entonces cómo se hace todo este proceso y lo que le estaríamos solicitando a ustedes es que si tienen las preguntas, pues las hagan a través del chat de la videollamada para que podamos desarrollar la actividad y si ustedes tienen preguntas, pues el profesor Eric verá si las responde de manera inmediata o las responde al finalizar. Ahí usted nos dice cómo le conviene más, Eric, si responde de forma inmediata a las preguntas o hasta la damos al final unos minutos para preguntas y respuestas. Usted me dice. Pues yo creo que podemos ir haciendo como espacios de preguntas para ir dando la oportunidad de que si tienen una, inmediatamente no se les pueda como olvidar y la puedan hacer. Creo que yo les puedo anunciar los momentos en los cuales se puede hacer las preguntas y ahí ustedes aprovechan a realizarlas. Muy bien. Entonces, si gusta, podemos iniciar en este momento. Ok, voy a encender mi cámara un momento para que puedan verme y ver que realmente soy yo. Bueno, para comenzar, decirles que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo porque es, bueno, una presentación con la cátedra de la licenciada Claudia Corcio. Pues ella tuvo el honor en algún momento de ser su estudiante, así que pues un poco estoy algo nervioso porque siento como que es una de las exposiciones que antes se realizaba en el profesorado, pero lo bueno es que ahorita no me va a poner nota, así que creo que va a estar bien. Nada, pues espero No que se podamos preocupe, hablar que eso no va a pasar. Bueno, espero que no, pero pues espero que ustedes puedan aprender un poco de la jornalización y de lo que hacemos en ESMATE. Básicamente tratamos de hacer las cosas un poquito más prácticas en cuanto a lo que los maestros viven, ¿no? Entonces, no es tanto teórico, sino un poquito más práctico, sobre todo con las cosas que nos encontramos cuando fuimos al campo. Así que, pues si son del profesorado en matemática, creo que esto les puede servir cuando vayan a salir al campo y no solo si van a llegar a escuelas públicas, sino que también me parece que para colegios también les puede servir tener una idea de cómo se puede jornalizar los contenidos en matemática. Así que para comenzar voy a cerrar pues el video y les voy a presentar qué es lo importante que tenemos que ver ahora. Entonces voy a presentar mi pantalla y vamos a comenzar. Bien, entonces espero que puedan todos ver la presentación y vamos a hablar, como les decía, de jornalización del año escolar. Voy a tratar un poco de que se vaya comprendiendo como la idea que nosotros en ESMATE pues tuvimos que razonar para llegar hasta la jornalización que tenemos hasta ahora en este año. Y sobre todo, entonces, me interesa que vean ustedes un poco la necesidad de que haya una jornalización y pues que les quede claro que dada esa necesidad, pues esto puede ayudar a los maestros en el campo a organizar sus clases. Entonces, lo primero es básicamente eso, que ustedes puedan comprender de qué se trata una jornalización y sobre todo que la puedan aplicar ya cuando ustedes lleguen pues, a ejercer la profesión de profesor y pues que puedan realizarla, sobre todo siguiendo la metodología SMATE, aunque yo creo que también les va a quedar la enseñanza por si no siguen la metodología SMATE en el lugar en el que ustedes lleguen a trabajar. Entonces, antes de iniciar, pues, me parece que esto, y casi estoy seguro que en alguna otra presentación lo han visto, de las otras dos conferencias que ya se dieron, porque es usual que nosotros lo presentemos, pero es necesario remarcar estos tres aspectos importantes
para que a ustedes les quede un poquito claro de qué se trata toda la estrategia técnica que se sigue en SMATE y cómo está articulada. Entonces, hay tres partes importantes que están, como muestra el diagrama, conectada. La primera es la asistencia del docente, que en este caso estamos hablando de mejorar la forma en la que el docente asiste a sus estudiantes durante la clase. Es uno de los aspectos que SMATE ha tratado y en los cuales se ha enfocado. Luego está el tiempo de aprendizaje activo, que eso de tiempo de aprendizaje activo seguramente lo vieron con Alejandra en la conferencia que ella dio, pero se trata básicamente de los tipos de aprendizajes que el estudiante pueda tener, si es individual, interactivo, y el tiempo que le dedica al aprendizaje. En este caso le llamamos activo cuando el niño está resolviendo problemas. En matemática vamos a entender activo como esa parte de resolver o de analizar los problemas. No entendamos activo como estar en dinámicas o actividades que implican movimiento físico, sino que analizar problemas y resolverlos. Y la última parte en la que nos enfocamos en SMATE es pues, en la de los materiales de calidad. Si ven, mucho se habla de los materiales, pero esa solo es una de las tres partes en las cuales se enfoca SMATE. Dado que ya tenemos los materiales, pues podemos enfocarnos en la asistencia del docente y ayudarles a ellos mediante capacitaciones de cómo se podría hacer para mejorar esta parte y además de enfocarse en el tiempo de aprendizaje activo. Pues bien, en esta conferencia de este día, pues nos vamos a enfocar en la parte que está en verde, que es el tiempo de aprendizaje activo, pero desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la jornalización, pero que influye para mejorar esa parte que está en verde, de hecho. Si ven aquí dice 160-20-20, ya vamos a ver qué significa eso. De hecho tiene un asterisco por alguna razón, pero por ahorita digamos que nos vamos a enfocar en eso. Bien. Todas estas partes pues nos deberían de dar un mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Vamos entonces a la primera parte de la conferencia antes de pasar a mostrar la jornalización en sí. Cuando nosotros llegábamos a las aulas a monitorear un poco lo que los docentes estaban haciendo en matemáticas, nos topábamos con que al finalizar el año escolar, pues no se cubrían todos los contenidos de estudio. De hecho, en el primer año en que SMATE se aplicó, que se aplicó con tercer ciclo, de las 8 unidades que comprenden los libros de texto de tercer ciclo, pues la mayoría de docentes, la mitad de los docentes, el 50%, lograban cubrir únicamente hasta la unidad 4. Entonces, dadas esas observaciones y algunas otras que vamos a ver por ahí, pues nosotros nos pusimos a la tarea de ver cómo podríamos hacer para, pues, poco a poco ir mejorando esta parte en los docentes. Y de eso trata esta lámina. En ese espacio no sé si ya estará conectada la señora María Teresa. Si aquí me interesaría que ella diera su opinión. Sin embargo, no estoy seguro que esté conectada ahorita. Creo que sí. Así que solo me confirma, señor, si ahorita nos escucha bien y nos puede dar la participación. Ok, aquí estoy por acá. Muy buenas tardes a todos y todas. Bien, entonces, quizás una... ¿Sí? ¿Perdón? Quizás antes de que inicie, señor, la voy a medio presentar. Pues en esta conferencia me interesó un poco que la profe pudiera venir para que ustedes tuvieran una visión más cercana a la realidad de la que yo les puedo dar sobre todas esas dificultades que los docentes tienen a la hora de desarrollar los contenidos. Y es que, sobre todo, en pues, años anteriores se veía la dificultad de que los contenidos que se proponían en el programa de estudios no se completaban. Entonces, en la primera intervención de la maestra, pues, cabe decir que ella es del Centro Escolar Reino de Dinamarca de Soyapango, pues ella nos va a apoyar un poco en esa parte, en ver cuáles eran esas dificultades o factores que hacían
que no se concluyeran totalmente los contenidos que se proponían en el programa. Así que les cedo la palabra a la señora María Teresa. Ok, muchas gracias. Quizás para enfocar un poco, recordemos que también el programa de estudio con el proyecto ESMATE tiene muy poco tiempo, a pesar de que comenzó con tercer ciclo, todavía tenemos restos del remanente del programa anterior. Y en el programa anterior, la forma de trabajar era completamente diferente, era más en forma de espiral. Entonces los estudiantes estaban acostumbrados a ir aprendiendo, por ejemplo, una parte de la suma, pasar a otra área de matemáticas, volver a retomarla y así. Una de las cosas que más ha costado para terminar el programa de estudio es el entendimiento de los estudiantes, el tratar de que ellos realmente en la unidad 1 comprendan realmente esa unidad y la puedan aplicar, la puedan poner en contexto, porque no contextualiza. Entonces los compañeros maestros, a ver que no hay claridad conceptual, lo que hacen es repasar otra vez el tema, volverlo a explicar, volver a retomarlo, y es ahí donde los días asignados para esas unidades se van perdiendo. Otra cosa es el tipo de lenguaje que se está usando en los libros de texto de ESMATE. Es ¿cómo se llama? Es bastante especial, dijéramoslo así. Entonces, cuando el joven o los niños lo empiezan a trabajar, realmente ellos no entienden lo que están leyendo. Entonces hay que hacer inicialmente una traducción de lo que está escrito en el libro a palabras coloquiales para que ellos vayan entendiendo y tratando de ir introduciendo poco a poco. Pero esa traducción del material ha sido difícil. Lo que para algunas personas podría haber sido 20 minutos de explicación, para muchos de nosotros han sido una hora clase o 2 horas clase para tratar de que ellos entiendan. Cosas tan simples como, por ejemplo, mayor que, menor que, mayor o igual que, porque son diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, el lenguaje con que vienen escritos hay que traducírselo a los chicos. Otra cosa, repito, la falta de repeticiones. Aunque vienen suficientes ejercicios y vienen el cuaderno de trabajo con suficientes ejercicios, ellos buscan el modelo y solo aprenden el modelo que está ahí. Entonces, no ha habido una verdadera internalización. Cuando nosotros queremos realmente revisar si el contenido está apropiado, lo que pasa es que vemos que no y retrocedemos. En ese retroceso es que se va perdiendo el tiempo de jornadas laborales para terminar realmente las 8 unidades. Bien, gracias, señor. Pues ahora solo voy a unar yo un poco más. Ella, digamos que ya la profe ya dio la parte más cercana con el estudiante, por la cual se puede tardar un poco más en cubrir los programas de estudio. Y pues vayan teniéndolo para cuando salgan al campo laboral, vayan teniéndolo en cuenta. Nosotros cuando visitamos las escuelas, en el proyecto, dada que hicimos una evaluación de impacto allá por el 2018, pues nos dimos cuenta de otro tipo de situaciones que también ya no involucraban al estudiante, sino que tenían que ver más con la gestión escolar y a veces un poco con el docente. Entonces, de las cosas que encontramos ahí o los factores con los que nos topamos al andar en campo visitando escuelas, pues fueron las siguientes. Primero, algunas escuelas pues celebraban días festivos, los cuales no eran asuetos dentro de sus instituciones, y en esas celebraciones pues se perdían algunas horas clases, digamos que hacían el Día del Niño, pues lo celebraban, se tomaban la mañana para ello y ya se perdía alguna hora clase. Digamos que ese tipo de factores pues no desviaba mucho. Lo más que hacía perder era una hora clase de matemática o 2 horas. Pero pues había otro tipo de actividades con las que llegamos y nos dimos cuenta. Por ejemplo, las actividades deportivas. Usualmente en las escuelas se hacen intramuros y en otras escuelas, además de los intramuros, se hace un torneo que dura casi la mitad del año escolar o a veces más. Entonces, en esas actividades se pide a los
niños que salgan de las clases y a veces se interrumpía la clase, no solo de matemáticas, sino cualquiera en la que estuvieran, para que ellos pudieran salir a realizar la actividad deportiva, que puede ser un partido con otro grado. Entonces, de hecho, eso fue bien recurrente en todas las escuelas y fue de las actividades que más nos dimos cuenta que quitaba tiempo de horas clases para cubrir el programa. Otra cosa con las que nos topamos fueron las fiestas patronales, que usualmente esto es en el occidente del país o zonas rurales en las que las fiestas patronales son bien recibidas, pero en estos casos habían situaciones de escuelas donde todos los niños, pues, bueno, donde toda la escuela decidía cerrar por una semana para celebrar las fiestas patronales y regresar a la semana siguiente. Digamos que ese es el caso extremo. En el mejor de los casos, pues solo se tomaba un día, que era el propio día de la fiesta patronal, pero también se perdía, ¿no? Y es una hora que no está, bueno, que está contemplada que debería de tomarse dentro del programa de estudio, pero no se tomaba por realizar esta actividad. Y lo último, bueno, que nos topamos frecuentemente era que de alguna manera había visitas externas y que esas visitas externas eran bien frecuentes, de hecho. Digamos que esta semana llegaba a la alcaldía a hacer una actividad con los niños, la siguiente llegaba a la unidad de salud, ya sea vacunación, a hablar sobre salud bucal o cualquier tipo de explicación de salud en la que se suele hacer. Luego llegaba a la PNC y así se pasaba, ¿no? Iba de visita externa en visita externa. Entonces todo esto ayudaba a que al final se fueran perdiendo horas y de poco a poco pues se hacían bastantes horas perdidas y teníamos una cantidad de horas que al principio del año quizás contábamos con ellas, pero ahora ya no las tenemos y ya pues no podemos cubrir algunos contenidos. Y pues la última que obviamente es evidente que va a pasar en alguna vez son las incapacidades de los maestros, aunque en pocas ocasiones sí nos topamos con maestros que sus incapacidades duraban un mes o 2 meses y en ese tiempo nadie le daba clases de matemática a los estudiantes. Eso fue muy particular, pero sí sucedía. Entonces, nos topamos con todo esto y pues debido a ese tipo de cosas nos preguntamos qué podríamos hacer para ayudarle al maestro en que todo esto que afecta en las horas pues pudiera afectar de menor manera. Entonces, antes de pasar a más o menos esa solución que nosotros le dimos a ese problema, vamos a ver la siguiente pregunta y para ello voy a pedirle en esta parte la participación a todos ustedes y ya les voy a explicar cómo. Entonces, ahorita me interesa conocer cuántas horas al año y a la semana están disponibles según el currículo de matemática o el programa de estudios de matemática, pues para realizar con los estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Yo por aquí he preparado algunas preguntas que ustedes me van a responder. La primera era esa, ¿cuántas horas al año están disponibles para tercer ciclo? Dado que ustedes o el profesorado de la US es de tercer ciclo y educación media, lo vamos a hacer solo para tercer ciclo y educación media. Entonces, la primera es, ¿cuántas horas al año están disponibles para tercer ciclo, según el programa de estudio? Y la segunda es eso mismo, ¿cuántas horas al año, pero para educación media? Así que ahorita les voy a compartir un enlace aquí en los comentarios y espero que todos puedan tener acceso a un internet un poco estable. Y lo que van a hacer es darle en el enlace y responder a la pregunta. Entonces, espero que lo puedan hacer, yo creo que sí, no van a tener problemas. Solo tienen que dar clic en el enlace y ustedes van a poder responder a la pregunta. Les va a aparecer más o menos así la pregunta y ustedes escriben algo. Bien, mientras ustedes hacen eso, yo por aquí voy a ver si presento los resultados.
Bien, ya van apareciendo algunas respuestas. Creo que si ustedes respondan a esa pregunta, en la siguiente le va a aparecer la de bachillerato, eso espero. Bueno, esta es la educación media, sí. La de tercer ciclo. Perdone, ¿a dónde mandó el link? Está en los comentarios, aquí se los puse. En los Este comentarios que que está no me aquí. sale ahorita. Hasta el final, al final. Bien, ahí van apareciendo algunas. Bueno, al menos en la de media, algunos están diciendo que 250 horas, otros dicen que 240, alguien dice 160. Hay que aclarar que oficialmente no. Oficialmente, ¿cuántas horas deberían de ser? Bien, aquí dicen 260 y van apareciendo más. Hay varios que dicen 200, bueno, hay dos que dicen 240, hay dos que dicen 200. Vamos a ver. Bien, y el tercer ciclo, no sé si solo es que una persona ha podido responder, pero solo me parece 160. ¿Es el mismo enlace o son dos diferentes? No, es el mismo enlace y pues creería que después de responder la primera pregunta le debería aparecer la siguiente. Bueno, si no, pues no hay problema, vamos a dejarlo así. Ok, entonces ya tengo varias respuestas y lo que ustedes no saben es que queda guardado su nombre y pues los que llevan la materia con la LIC, les voy a pasar a ella la respuesta y esto va a ser parte de la nota de un examen que ella les va a hacer. No, son bromas, obviamente no. Les voy a compartir otra pregunta donde tienen que contestar casi lo mismo, solo que ahora no me interesan las horas al año, sino que las horas semanales que están disponibles para tercer ciclo y después para educación media. Entonces, en el siguiente enlace que va a estar en los comentarios, me interesan horas a la semana, no horas al año. Entonces, parece que solo una pregunta aparece. Pues en este enlace que les envíe, pues responden en la misma pregunta que les aparece para tercer ciclo y para educación media. Parecer quizás deberían ser enlaces diferentes. Bien, en ese que les he puesto ahorita deberían de escribir las horas a la semana para tercer ciclo y para educación media. Entonces tienen que elegir ahí entre unas opciones que se les ponen. Ok, parece que no se los envía bien, ¿verdad? Vamos a ver qué estará pasando.
Sí, bueno, quizás tuvimos dificultades con este, pero bueno, si quieren, alguien puede abrir su micrófono de los estudiantes y decirme cuántas horas son a la semana para matemática de tercer ciclo y de educación media. Así que una persona que salve el día de los estudiantes. De tercer ciclo, que recuerde, son 5 horas semanales y de bachillerato son 6. Ok, gracias. Bueno, ahí en los comentarios también están escribiendo, ¿no? 5 y 6, 5 y 6. Escribió Alison. Y pues vamos a ver ahorita sus respuestas, si están buenas o están malas. Edwin también acaba de escribir que 5 y 6. Bien, entonces, ¿cuántas horas al año y a la semana? Creo que si hubiera sido pregunta de examen, algunos se los hubieran ponchado también, pero vamos a ver un poco. Oficialmente, ahorita tenemos un programa nuevo de matemática. Sin embargo, cuando hablamos de las horas al año y semanales, pues estas se han mantenido con lo que el programa anterior decía. Entonces, para tercer ciclo, por ejemplo, teníamos el programa anterior aquí, algunos tal vez lo recuerdan, que fue el 2008, el año en el que salió este programa, y con el que yo trabajé cuando estudié profesorado. Pues tenemos acá la parte de matemática, que es la que nos interesa. Tenemos horas anuales, 200 horas anuales para tercer ciclo. Esto es oficialmente, por eso les decía yo, oficialmente, ¿no? Para todo tercer ciclo son 200 horas anuales y horas semanales son 5 horas semanales. Entendiendo hora no por 60 minutos, sino como hora clase. Ahora bien, en el nuevo programa, como pueden ver, las horas se han mantenido, no ha cambiado nada, son 5 semanales y 200 horas anuales. Así que, pues, en cuanto al tiempo, pues se ha respetado, no ha habido un cambio, se sigue igual. Oficialmente son 200 horas al año y 5 semanales para tercer ciclo. Y como decía su compañero, para educación media, el programa anterior, pues, daba 6 horas semanales para matemática y anualmente 240 horas. Como pueden ver, aquí hay preferencia entre lenguaje y matemática, pues le dan más horas o le dan más horas a matemática. Entonces, los que escribieron 240, pues felicidades, su respuesta era correcta. Pero lo que me interesa a mí de esta diapositiva es que vean que entre programa anterior y programa nuevo, pues no ha cambiado nada. Las horas semanales y las horas anuales siguen siendo o se siguen respetando. Entonces, lo importante es que para jornalizar se tiene que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que tenemos que cumplir con 6 horas a la semana de matemática y que al finalizar el año nos tienen que dar 240 horas. Pero, pues, ¿qué pasó o qué es lo que hizo SMATE? Pues en la propuesta de SMATE se planteaban algunos aspectos. Primero es que, dado lo que se había observado en las visitas a las escuelas, se sugirió que de alguna forma se planificara para el 80% del tiempo prescrito en el programa de estudio. Es decir, si son 240 horas para bachillerato, hay que sacar el 80% y al menos cubrir ese 80% de horas. Luego, pues dado que tenemos 5 horas semanales, pues enfocarse en que se debe cumplir un indicador de logro por clase. De esto no voy a hablar de yo, seguramente mi compañera Alejandra les habló sobre ello, pero pues son de las medidas que se tomaron. Lo otro es que la clase debería durar idealmente 45 minutos. Luego, cada página del libro de texto que nosotros proponemos viene pensada para una clase de 45 minutos. Y lo último es que el indicador de logro, que pues se puede ver en el programa de estudio y en la guía metodológica, está directamente relacionado. Pero enfoquémonos ahorita en esto, en lo del 80%. Entonces, ¿por qué se toma esa decisión de que sea el 80% del tiempo por escrito? Pues por las dificultades que les mencionaba anteriormente, de las que habló la seño y de las que les comenté yo. No, era
Bueno, es cierto que el programa no se cumplía completamente casi que en ninguna escuela, es decir, las 200 horas de matemática al final pues, del año escolar terminaban siendo mucho menos. Entonces, idealmente, porque incluso con el 80% puede ser mucho tiempo para cumplirse, pero idealmente nosotros proponemos que se planifique para el 80%. Y entonces, si tenemos que cumplir el 80% para las clases de matemática, y aquí les voy a poner otros grados, aunque ustedes solo sean del tercer ciclo y media, porque hay algunas diferencias. Y veamos, por ejemplo, primer grado tenía oficialmente 280 horas, segundo grado hasta noveno 200 horas, y en bachillerato 240. Entonces, básicamente de segundo a noveno todo es igual, y los únicos diferentes eran primero y bachillerato. Pero, de hecho, en nuestro currículo oficial se plantean 280 horas, pero en la mayoría de países esto parecería bastante tiempo. Hay muchos países que tienen incluso la mitad de esto para desarrollar sus clases. Así que en vista de todo eso, fue que nos planteamos aquello del 80%. Pero si se ha planificado para el 80% de horas clases, ¿cuántas horas están planificadas en cada caso? Bueno, no los voy a poner a hacer el cálculo, pues son de matemática, ya saben cómo hacerlo, pero el resultado es este. Para primer grado, pues nos quedaron 224 horas, y de segundo a noveno nos quedaron 160, que fueron la respuesta que algunos ponían por ahí, y para bachillerato nos quedaron 192 horas. Entonces, por eso yo les decía que oficialmente no. Nosotros proponemos 160 horas, pero oficialmente son 200 horas que hay que cubrir a lo largo del año. Y para bachillerato, pues hay que cubrir 192. Entonces, en base a estos dos datos, pues se realizaron libros de texto, y como es un indicador por clase, y son 160 horas, deben ser 160 clases las que tienen que estar expresadas en el libro de texto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos sabiendo esa dificultad? ¿Qué medidas se pueden optar o adoptar para cumplir las horas propuestas en el currículo oficial? Y aquí quizás le voy a dar otra vez la palabra antes de pasar a lo más importante, le voy a dar otra vez la palabra a la maestra para que pueda comentarnos desde su perspectiva en la escuela qué medidas ella ha adoptado y qué ha sentido que le han funcionado para lograr cubrir la mayoría de contenidos propuestos en el currículo oficial. Entonces, voy a dejar con ustedes un momento más a la profe María Teresa para que les pueda dar su visión. Bueno, empezando que por todo lo que usted planteó es una total realidad. En las escuelas la parte de educación física es básicamente sagrada para todos. O sea, estar en el partido de fútbol es innombrable si no lo hace. Entonces, una de las cosas que me ha funcionado para lograr hacer los contenidos es llegar a conciliaciones con los estudiantes. Bueno, les permito ir a la clase de deporte, pero vamos a trabajar autónomamente tales y tales contenidos. Entonces ellos, por su amor y su afán de estar en el encuentro deportivo, entonces ellos empiezan a trabajar un poco en casa. El trabajo autónomo con el libro es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno porque está bien paso a paso, entonces es fácil que ellos se ubiquen. Entonces, eso me ayudó bastante. Otra cosa, priorizar aquellos contenidos que realmente pueden ser acortados de una u otra forma. Por ejemplo, cuando tenemos la parábola que se traslada hacia arriba y luego hacia abajo, traslaciones positivas y negativas, se pueden, si estamos acortando el tiempo, explicar y trabajar en una sola hora de clase. Entonces se ven las dos temáticas, se trabajan las dos temáticas, pero las explicaciones y aquellas cosas y vacíos que los alumnos tienen, las dejamos en una sola ocasión. Entonces vamos acortando el tiempo. La verdad, así, sinceramente yo termino el plan de estudio. Siempre he terminado las clases.
pero he tratado de buscar esas cosas, o sea, conciliar con los estudiantes. Miren, chicos, vamos atrasados, tratemos de adelantar y hacemos pequeños talleres también. Por ejemplo, el viernes, que es el último día de la semana, generalmente es donde se ven más los vacíos en las escuelas, porque hay actividades extra, reunión de maestros, entrega de alimentos, entrega de zapatos, uniformes, etcétera, etcétera. Entonces, para no perder eso, lo que hacemos es conciliar temas y hacemos un pequeño taller de los temas parecidos para que los estudiantes que tengan dudas las saquen en ese momento. Eso me ha funcionado mucho, sobre todo a nivel de bachillerato, que los chicos ya tienen un poco más de conciencia con el autoaprendizaje, que es importantísimo que se les enseñe a los niños desde pequeños, que ellos pueden tener la capacidad de tomar el libro, empezar a leerlo y empezar a trabajarlo sin necesidad del maestro, que no necesita estarle orientando el 100% de las veces para que él pueda entender la actividad que está propuesta. Eso es lo que me ha funcionado a mí. Bien, bien, gracias, señor. Pues tenemos la visión, ¿no?, desde la parte de la escuela, y en el caso de la maestra sí es quizás un caso particular de aquellas profesoras que dedican un tiempo más, aparte del que tienen como oficialmente para dedicar dentro de su escuela. Bien, vamos a pasar un poquito ya a la parte importante, que son cómo es que llegamos a la parte de la jornalización. Entonces, como les comentaba, teníamos una evaluación de impacto donde lo que notamos o lo que observamos lo hicimos a través de ciertas personas, ¿no? Pues el equipo SMAT en ese entonces era más pequeño, no lo podíamos hacer todos nosotros, y más o menos les voy a explicar quiénes nos ayudaron. Digamos que por aquí tenemos a Minet, que es la cabeza pues, de todo en educación ahorita. Algunos ahorita le agregan las siglas UCIT y le dicen Mineducit. Y a partir del Minet hay varias ramas, pero la que me importa ahorita que ustedes tengan en cuenta para que entiendan cómo fue que realizamos todas estas observaciones en la escuela, pues es la parte de las direcciones departamentales de educación. Entonces la Minet da lineamientos a las escuelas, sí, pero la mayoría de lineamientos pasan por las direcciones departamentales de educación, y de las direcciones departamentales de educación hay más ramas, pero la que en aquel momento de allá por el 2017, que fue cuando se empezó a implementar SMATE, y 2018, la rama que más nos ayudó de las direcciones departamentales era aquella que se llamaban así, de esta forma, que eran los ATP, o asistentes técnicos que existían en cada una de estas departamentales. Estos asistentes técnicos en ese entonces estaban divididos por ramas, ¿no? Entonces teníamos asistentes solo para matemática, y entonces ellos nos ayudaban a realizar estas visitas a las escuelas. Pues a ellos les dimos instrumentos y nosotros también íbamos a las escuelas para poder hacer las respectivas evaluaciones. Entonces, a partir de toda esta conexión que hicimos con los ATP de matemática, pues pudimos descubrir aquellas cosas que les comenté al inicio. Y es por eso que cuando salieron los libros en el 2017 y salieron las guías metodológicas, pues se vio la necesidad de incorporar en la guía metodológica algo que le ayudara al docente a planificar. Y es de lo que les voy a hablar ahorita, pero pues para ello lo mejor será mostrarle a ustedes una guía metodológica. Bien. Tengo aquí una guía metodológica, esta la más actual, es la del 2020, pero básicamente esto que les voy a mostrar ahorita, que espero lo puedan ver, que es la programación anual, eso lo tenemos desde el 2017. Entonces, en esta programación anual, nuestra idea, que en un primer momento fue un poco, por decirlo así, a la carrera, porque teníamos que sacar la guía y teníamos que ver formas de ayudarles al docente en momentos bien cortos. Entonces, lo primero fue tratar de establecerlo en la guía metodológica. Entonces, lo que hacemos es mostrarle al docente lo que se ha evaluado, que puede durar
los contenidos durante el tiempo de todo el año. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer trimestre, que según lo que se ha evaluado, debería de durar entre enero y abril. En este caso, pues lo mejor sería tener aquí fechas específicas, pero no se puede poner fechas específicas porque la guía metodológica es una para muchos años y cada año va a cambiar el tipo de situación. Pero idealmente, lo que se propone acá es ideal, pues si se siguiera esta programación, deberíamos de comenzar en enero, a inicios de enero, con estos contenidos de aquí, que digamos acá está hasta el número de la página del libro de texto y de la guía metodológica para que el docente se ubique. Entonces, comenzamos en enero con la página 1 del libro de texto, ¿no? Y llegamos hasta la página 32 en la unidad 1. Entonces, aquí esto nos diría que la unidad 1, como en este caso particular que es 9º grado, es demasiado grande, pues fíjense ustedes que duraría entre enero, febrero y la primera semana de marzo. Entonces, el docente puede venir y ver el libro de texto que está apareciendo ahorita, ver la página que se sugiere ahí, que era la número 1. En este caso, es el primer contenido es el 1.1, multiplicación de monomio por binomio. Y la unidad 1 llega hasta la página 32, que sería el último practica lo aprendido de esa unidad. Luego, pues vendría la unidad 2. Pero pues el docente puede ir viendo qué contenidos. En este caso, la unidad 1 llegaría hasta inicios de marzo, pero el trimestre, que aquí estamos con primer trimestre, va a llegar según pues esta estructura ideal hasta estos contenidos de la unidad 3. Como ven, se corta este contenido de la unidad 3 entre primero y segundo trimestre, ¿no? Y pues el docente puede venir y averiguar dónde es que se corta para tener la idea. Entonces, por ejemplo, aquí se corta en la página 61 y pues puede venir y ver cuál es esa página 61 y a qué contenido corresponde. En este caso corresponde al contenido de solución de ecuaciones de la forma ax al cuadrado igual a c. Y así el docente puede tener una idea, aunque los contenidos aquí en el libro siguen, nosotros sugerimos que hasta este contenido se evalúe el trimestre 1. Y que de hecho en la guía metodológica vienen evaluaciones y esas evaluaciones pues van a tomar todos los contenidos del trimestre 1 hasta este de aquí. Bien, esa fue, digamos, la primera idea que se tuvo, realizar esto para que el docente pueda ayudarse. Pero pues sabíamos que no podía ser suficiente, ¿no? Entonces tendríamos que proponer algo más porque eso podría ser como, sí de ayuda, pero al final no es muy específico. Entonces, en el 2017 se les pasaba a los docentes las jornalizaciones que lucían más o menos así. Ahorita vienen estas jornalizaciones agregadas, anexas en la guía metodológica, pero antes no las teníamos, sino que lo que hacíamos era hacer las impresiones en el equipo para distribuir a todos los docentes. Entonces, se imprimieron ese tipo de jornalizaciones y lo que tenía que hacer el docente era lo siguiente, fijarse en la fecha, pues, en la que va a realizar el contenido, es decir, si yo empiezo el 13 de enero a dar clases y voy a empezar ese día con la unidad 1, pues escribir aquí en este cuadrito la clase que voy a dar. Es decir, acá tendría que escribir unidad 1, clase 1.1. En el 14 escribir unidad 2, clase 1.2 y así, ¿no? Estoy hablando en el caso del 2017. Si ven aquí, como esta es jornalización para el 2020, empezamos desde el 20 de enero, ya les voy a explicar por qué. Pero la idea era que dárselas así en blanco, únicamente con los fines de semana marcados y con los días feriados marcados, para que ellos puedan tener una idea. Y para que, por ejemplo, si el
3 de febrero, que sería esta casilla de aquí, si el 3 de febrero el docente tuvo una incapacidad, pues que lo anote acá. Y de esta forma va registrando porque el 3 de febrero no pudo dar clases. O si el 5 de marzo hubo una actividad en la escuela, llegó la policía a dar alguna charla, pues que lo anote también. Y así sabe por qué ese día no dio esa clase. Y de esa forma, cuando llegue un ATP o cuando llegara un ATP a evaluar su clase o a verificar qué contenido se había dado, pues pueda explicar por qué ese día no dio una clase y por qué pues pueda tener algún desfase en la jornalización ideal. Entonces, básicamente, la estructura de la jornalización al principio era así. Un poco simple, pero que el docente podría manipular y pues ir organizando sus clases. Muy bien. Entonces, eso fue allá por el 2017 y 2018. Sin embargo, la jornalización sí ha ido mejorando un poquito y cambiando según las necesidades que se han ido viendo. Y ya para el 2020, pues teníamos una jornalización que lucía más o menos así. Espero que ustedes puedan ver. Y les voy a mostrar la jornalización primero de sexto grado para el año 2020. Aunque ustedes son de tercer ciclo y media, yo creo que ya cuando salen al área laboral, pues seguramente van a dar desde el segundo ciclo y a veces los ponen a dar hasta el primer ciclo, pero veamos ahorita cómo está estructurada la jornalización de sexto grado. Para el 2020, pues aclarar que no se empezó directamente pues en la fecha habitual, que es allá por el 14, 15 o 13 de enero, que es cuando se inicia, sino que esos días o la primera semana laboral de enero, pues se dedicó un poco a capacitaciones que realizaba antes el MINET, ¿no? Algunas capacitaciones a maestros, y por eso hay una franja azul aquí que indicaba que esos días no iban a iniciar las clases, sino que correspondían a capacitaciones. Entonces, como les decía, aquí ya habíamos mejorado un poco y habíamos tenido en cuenta otras cosas. Ya para el 2020 tomamos en cuenta que la primera semana fuera una semana de repaso, porque usualmente los maestros necesitaban dar repaso a sus estudiantes y pues algunos a veces pues necesitan un día o dos para poder ambientar el grado, ¿no? Aunque lo ideal sería que ya cuando llegaran los estudiantes el grado ya estuviera ambientado. Pero por eso es que dejamos esta primera semana, que es la del 20 al 24, como una semana de repaso. Estas cositas aquí que están, o las celdas que están en gris, corresponden a fines de semana. 25 y 26 fue fin de semana, y el 27 correspondería ya a iniciar idealmente con la unidad 1 y la clase 1.1. Entonces, si se preguntan por qué dejamos aquí un espacio en blanco a la par de la clase, pues era para que a la par de la clase el maestro colocara la clase que realmente dio. Es decir, que si no empecé aquí la 1.1 y me dediqué a hacer repaso todavía, pues que escribiera acá que lo que se hizo fue un repaso o que sucedió algo y no se pudo dar la clase aquí en esta celda. Así de esa forma llevamos un registro ahora, no solo a la derecha de las clases que voy dando, un registro de las clases que voy dando, y a la izquierda un registro de las clases que idealmente tendría que estar dando. Así de esta forma el maestro pueda tener una idea de qué tan atrasado va con el programa de estudio. Bien, en estas jornalizaciones hay más cosas. Por ejemplo, aquí se agregan los días festivos ya, se agrega Semana Santa, por ejemplo, días que son asuetos como el Día de la Madre, Día del Trabajo, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas aquí en estas jornalizaciones ya venían consideradas. Y pues, por ejemplo, se consideraban también
las pruebas. Por ejemplo, aquí en la unidad 1, clase 2.4. Vamos a ver un poquito más abajo, un poco por aquí. La unidad 1 del sexto grado termina en la clase 3.10. Entonces, terminé la clase 3.10 aquí. La siguiente clase sugeríamos que fuera un repaso. A veces, pues, ocupábamos como repaso algún práctico de lo aprendido, o se sugería que se hiciera con un práctico de lo aprendido, que es esta parte de aquí. Y en la siguiente clase, pues, se está programando la prueba de unidad, que sería la prueba de la unidad 1. Y luego de esa clase también hay un espacio para la recuperación. Obviamente, idealmente bueno, realmente no va a pasar así, que primero el repaso, luego la prueba y luego la recuperación, porque digamos entre prueba y recuperación el maestro tiene que calificar y una vez que califique, tiene las notas y puede hacer la recuperación. Pero lo importante es que está el espacio considerado, ¿no? Se considera el espacio de una clase para que el maestro pueda hacer la recuperación de esa unidad y de la prueba. Entonces, si ven aquí, se van considerando todas esas cosas. Y les voy a mostrar el final del año. Aquí llevamos junio, julio, agosto, octubre, y el final del año pues termina por aquí, por octubre, con la prueba de la unidad 11, que es esta que está aquí. Bueno, la prueba de la unidad 12, que en sexto grado es bien pequeña, y la prueba de trimestre. Entonces, en noviembre, por ejemplo, que aún es jornada laboral, pues se propone que se haga un repaso o refuerzo académico, que es todo esto que está aquí, y la parte de recuperación. Entonces, todo eso ya venía considerado en las jornalizaciones. Y pues solo para que vean un poco las otras jornalizaciones, esta es, por ejemplo, la de séptimo grado, y aquí pues ya vienen consideradas otras cosas. Por ejemplo, ya vienen considerados los finales de trimestre, viene considerada la fecha en la que se va a realizar la PAES, porque algunas escuelas que son complejos educativos, cuando es la PAES, pues detienen las labores, no solo para bachillerato, sino que para toda la institución. Entonces viene considerada la PAES y pues viene considerada incluso hasta la formación docente que se realizaba en ese entonces. Pues ahorita por pandemia creo que esto no es tan común de formación docente, pero de igual forma se consideraba. Bien, entonces, si pueden ver, se ha considerado bastantes cosas, pero lo que nosotros les decimos a los docentes, que esto que nosotros les proponemos aquí no es una camisa de fuerza, y por eso en este tipo de jornalizaciones les dejábamos este espacio donde ellos pudieran ir escribiendo la clase que realmente daban. Entonces, al menos esto les va a ayudar a ellos, o les tendría que ayudar a organizar su clase y a organizar su tiempo de clase. Bien, pero digamos que todo esto fue hasta el año 2020, a inicios del año 2020, donde todo era normal todavía, antes de la pandemia. Pero luego de que se presentó la dificultad, de que vino la pandemia, pues hubo que reorganizar. Y pues ahora, en el 2021, tenemos que ajustarnos a la nueva forma de enseñar, al menos en este año. No sabemos si el siguiente año vamos a continuar así todavía, pero hemos tenido que ajustar esto que le llamamos jornalización a la forma en la que enseñamos en este 2021. Entonces me interesaba un poco también que vieran no solo lo que se hacía antes, sino lo que estamos haciendo ahorita, durante la pandemia. Pues para ello me voy a ir a internet y espero que este sea como un tutorial de cómo encontrar algunos recursos de SMATE. Bien, vamos a ver. En SMATE hemos creado para esto de continuidad educativa una página que se llama Recursos SMATE. Si les sirve a ustedes para dar clases, si alguno de ustedes ya está dando clases, pues lo puede ocupar, es abierta para todos, no solo para profesores de escuelas públicas.
es este link que está aquí, al final de la mini conferencia se los voy a pasar, pero es este link que está aquí, y les voy a comentar un poco qué cosas tenemos antes de hablarles de la jornalización en la continuidad educativa. Bien, entonces, dada la continuidad educativa, tuvimos que plasmar todos los recursos que tenemos de forma digital. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar videos y los materiales educativos, obviamente. Vamos a irnos a la parte de avisos y vamos a esperar que cargue. Entonces, aquí en la parte de avisos ustedes también van a poder encontrar, aparte de los materiales, otras cosas que se están haciendo en SMATE, por si pues a ustedes les interesa. Bien, entonces aquí les van a aparecer algunas fotografías. Por favor, obvien las fotografías y bajen un poco más. Y aquí está. Aquí en la parte de avisos hay varias cosas. Ustedes pueden ir buscando lo que les interese, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las teleclases, que son los videos de las teleclases. Tenemos el canal de YouTube y los contenidos priorizados, pero ahorita nos vamos a enfocar en la parte de la jornalización para el 2021. Vamos a darle en jornalización y vamos a ver qué es lo que nos da. Bueno, cuando le den ahí en jornalización, pues les va a aparecer la jornalización de este año aquí en una ventana, y lo que pueden hacer para descargarla es darle a clic aquí en esto que me va a dar la ventana emergente, y de esa forma ya lo van a tener en grande y la van a poder descargar. Entonces solo esperamos a que se abran para que les pueda mostrar cómo funcionó la jornalización durante la continuidad educativa. Bien, primero recordar que en la continuidad educativa no vamos a tener a los chicos presentes, por tanto su atención va a ser menos, y por tanto en el Ministerio de Educación se consideró que diariamente fuera a lo sumo 30 minutos por cada clase, y con base a eso pues se planificó. Bien, espero que puedan verlo un poquito bien. Creo que les va a costar un poco por la forma en la que está hecho, pero por aquí está la jornalización. Primero, decirles que la jornalización fue hecha para 32 semanas. 32 semanas que debería de durar la continuidad educativa. Entonces, aquí están plasmadas las 32 semanas al lado izquierdo, desde la 1 a la 32, y por cada semana vamos viendo, vamos viendo qué contenidos deberíamos de dar. Ahorita estoy en primer grado, por ejemplo. Primer grado es un caso un poco particular, así que no lo vamos a tocar y nos vamos a ir directamente para tercer ciclo. Veamos séptimo grado. ¿Cómo está la jornalización para séptimo grado en este año? Bien, aquí estamos con la semana 1 de la continuidad educativa, por ejemplo. Empezamos con la clase 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1 hasta el viernes. Si ven, siempre es una clase por cada día, pero en la parte que nosotros tenemos que llamamos sitio web, proponemos estas clases y hemos propuesto como una forma más corta de darlas, y además le damos recursos a los docentes para que puedan compartirlos con sus estudiantes. Bien, algo particular de esta jornalización en lo que tuvimos que meternos es que se contempló que cada 2 semanas se iba a hacer una autoevaluación. Sin embargo, se iba a suspender aquella parte evaluativa que antes se realizaba, que era pasar un examen, y pues eso era la nota de un trimestre, por ejemplo. Entonces, ahora, al menos en el final del 2020 y en todo el 2021, no se van a considerar notas ni por unidad ni por trimestre, sino que se hace una autoevaluación cada 2 semanas,
y esa autoevaluación es la que le cuenta al estudiante cómo su nota. Aunque diga autoevaluación, no es que el estudiante se va a poner la nota. Nosotros proponemos un examen donde el estudiante debe contestar algunas preguntas, que son pocas, de hecho, pero debe contestar preguntas. No es que el estudiante se va a poner su nota y se va a asignar lo que él quiera, sino que debe contestar esas preguntas y pues abajo hay una o dos preguntas un poquito acerca de su sensación con el aprendizaje. Entonces, se deja de lado eso de hacer pruebas por unidad y por trimestre, y dada la situación, se hacen autoevaluaciones cada 2 semanas. Es como una evaluación continua y pues se deja un poquito de lado la evaluación formativa que teníamos antes. Bien, esa es la primera mención. Luego, mencionar que estos contenidos que están aquí son contenidos priorizados, es decir, que como son ahora 32 semanas nada más las que vamos a dar, van a ser menos contenidos los que nos vamos a tener que, en los que nos vamos a tener que enfocar, y por tanto tenemos que priorizar cuáles de todos los contenidos que están en el libro de texto son los más importantes. Y es el trabajo que ha hecho el equipo y se ha expresado en esta jornalización. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a tener usualmente 5 días, una semana, la semana impar, y 4 días de clases en la semana par. Es decir, tendríamos 9 días cada 2 semanas para dar nuestra clase. Entonces, aquí hay otro tipo de cosas, por ejemplo, que se mezclan algunas clases, 1.2 y 1.3, por ejemplo, aquí, cuando se ha considerado que es posible hacerlo. Bien, entonces, si pueden ver aquí, en esta jornalización sí fue un poquito diferente, y lo importante es que sea priorizado, es decir, no se están dando todos los contenidos, pero sí se están dando los más importantes y relevantes. Eso fue entonces la jornalización del 2021, que tuvo que sufrir cambios debido a la pues, situación en la que nos encontramos, como ustedes pueden conocer. Bien, pero regresando a las jornalizaciones anteriores, que son con las que se van a seguir después que salgamos de esto de pandemia o se decida abrir por completo ya las escuelas, pues voy a terminar de mostrarles la jornalización de primer año de bachillerato, porque es un poco diferente. No cambia mucho, de hecho es casi igual, pero sí hay alguna particularidad. Si recuerdan, habían 6 horas clases programadas para educación media, ¿verdad? Entonces, en bachillerato tenemos 5 días, pero 6 horas clases. Así, por ejemplo, aquí tenemos la clase 1.1, pero aquí en este día tenemos la clase 1.2 y 1.3. Esto no significa que se tiene que dar la clase el mismo día, pero seguido, sino que se puede dar el mismo día, hacer un receso o recibir otra clase, y luego pues volver a dar una clase de matemática. Entonces se hace esta pequeña diferencia aquí en bachillerato, porque oficialmente son 6 horas las que hay que cubrir para educación media. Entonces, si pueden ver, lo demás sigue prácticamente igual, y pues sí, aquí en media sí que es necesario considerar las horas o los días donde se va a realizar la prueba PAES, que son estos que están aquí en color rojo. Bien, entonces esa es la parte de la jornalización. Ahora, para ir terminando un poco, pues le vamos a pedir otra vez la palabra a la seño para que nos cuente si a ella pues, le ha ayudado el tener este tipo de jornalizaciones, o de qué forma ella logra planificar sus clases completamente siguiendo algún orden. Entonces, le voy a ceder la palabra nuevamente a la profe, tal vez nos puede comentar. Ok. En general sí me ha servido de muchísimo la planificación, sobre todo las organizaciones, cómo están organizadas, y a diferentes niveles. Yo trabajo desde 6º grado hasta 2º año de bachillerato en
¿cómo se llama? En función normal o regular, y también trabajo con Edúcame. Incluso como el programa de estudio es el mismo en Edúcame, lo que hago es trasladar, por ejemplo, la jornalización que se tiene para ciclos regulares, lo trabajo a nivel especial para fines de semana. Lo que se ve en una semana, por ejemplo, en Edúcame lo veo en un día. O sea, lo que se logra ver en aproximadamente hora y media, lo trabajo en 45 minutos a nivel de Edúcame, porque al final el programa de estudio es el mismo y queremos tener la misma calidad de estudiante. Que es bien importante, algo que dijo Eric, que la jornalización no es una camisa de fuerza, pero sí es un punto válido para que nosotros nos podamos reinventar y retomar. Si la semana, por decir algo, semana 3, hubo algo en el centro escolar donde yo trabajo y yo no pude realizar 2 actividades, puedo revisar los contenidos más cercanos y acercarlos para que no se pierda esta continuidad. O sea, no esperar al último momento para recuperar tiempo, sino que recuperar tiempo entre las mismas unidades conociendo el material, para que al final tratar de ir compensando esos tiempos que se han perdido, porque siempre va a haber algo, o que hay temporal, o hay suspensión de clases, entonces hay que ir tomando como esos momentos para poder realmente conocer el programa de estudio. Si uno no conoce el programa de estudio, no puede jornalizar y no puede planificar actividades conscientemente. La jornalización que nos han dado es ideal, pero es tan certera y tan clara que nosotros podemos hacer con ellas parte de nuestro proceso para tratar de que lo que hagamos en clase sea realmente efectivo y real, ¿verdad? Lo que sí que quería mencionar desde hace momentito es que lo que decía Eric, la primera semana de las clases sí realmente no se da. En las escuelas la costumbre es que se haga la semana de ambientación, formar las directivas, ¿cómo se llama? Hacer los comités de limpieza, de higiene, etcétera, etcétera, que los padres de familia lleguen, que si hay que ver alguna otra actividad, la socialización con los niños. Entonces, la primera semana efectivamente no se trabaja. Aunque es la semana de ambientación, realmente no se trabaja. Para este año, por ejemplo, comenzamos el primer día de febrero, pero el ministerio estaba diciendo que no quería clases, sino que quería trabajar el aspecto socioemocional. Entonces uno como maestro tiene que tomar la jornalización y modificarla de tal forma que se pueda llegar a cumplir los objetivos y las competencias sin el hecho de quitar esos contenidos, sino manejarlos, estructurarlos de otra forma o trabajarlos como talleres externos, ¿verdad? Que bien se pueden tomar los primeros como base y dejar talleres afuera. Pero sí, como herramienta ha sido genial. Para nosotros ha sido realmente un gran, gran apoyo. Ok. Bueno, gracias, señor. Creo que vamos a pasar ahorita a una parte de preguntas y luego, pues, voy a concluir con algo en la participación, pero si quieren hacer alguna pregunta, creo que ese es el momento para realizarla. Voy a ver aquí en los comentarios o pues la pueden hacer abriendo su micrófono. Sí, Andrea Urrutia tenía la mano levantada hace unos minutos. Okay. No sé si continúa con la inquietud. Dice Andrea que fue un error, pero igual puede comentar si quiere. Okay. Bien, sí, bueno, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, comentar un poco cuestión cultural, ¿no? Usualmente en las escuelas... Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Sí, pues como le comentaba, fue un error ahí que presioné levantar la mano. Pero nada más como comentario o pregunta, escuché que usted al principio dijo que la jornalización se había realizado en base a la experiencia de campo por parte de ESMATE, ¿verdad? Por parte Sí. de quienes participan, son del programa ESMATE. Quizás como pregunta, ¿se realizó algún cuestionario con los profesores o se les consultó sobre
sobre dicha jornalización. No sé si se entiende mi pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, bueno, de hecho nosotros como SMATE, siempre desde que implementamos o empezamos a implementar el proyecto, realizamos con ellos lo que se llama, bueno, inducciones, y luego de las inducciones en los trimestres hay también capacitaciones. Tal vez la señora María Teresa me puede acordar cómo se llamaban, que ahorita se me ha escapado, pero reflexiones pedagógicas, eso, ese es el nombre que le dábamos. Entonces, teníamos una inducción que era al inicio del año, que es en enero, y reflexiones pedagógicas que eran pues básicamente 3 veces al año. La primera, bueno, casi siempre coincidía con el final del trimestre. Entonces, en esas inducciones nosotros preguntábamos a los docentes cuáles eran sus dificultades y pues cómo se podría hacer para mejorarlo. Dadas las primeras dificultades que vimos el primer año, pues se decidió proponer eso de la jornalización con el esquema que ustedes vieron, así en blanco y solo con los fines de semana tachados. Entonces, en el año 2018 que se les propuso esa jornalización, lo que se hacía es, cuando se iba a las reflexiones pedagógicas, pues se les preguntaba a ellos bueno, se les pedía que llevaran la jornalización y se les preguntaba si les había funcionado. Y por eso es que la jornalización ha sufrido algunos cambios, ¿no? Con base a los que los docentes nos decían en esas reflexiones, pues se han ido mejorando algunas cosas y se han ido agregando otras. Pues básicamente la jornalización se ha hecho con acercamiento en esos puntos. Sin embargo, en 2018 también se realizó algo, y esto fue un poco externo al equipo, sino que lo hicieron realmente una institución o empresa diferente de evaluación contratada por JICA, que se llamó evaluación de impacto. En esa evaluación de impacto también se determinaron algunas de las cosas que yo les mencioné en las primeras diapositivas sobre dificultades que los docentes tienen para concluir con el total de horas en el año escolar. Entonces, eso fue, digamos, algo externo al equipo, pero que también está como parte de evidencia. Sin embargo, la jornalización sí que se ha hecho con base al acercamiento que se ha tenido en esos espacios, que seguramente si ustedes son docentes, en algún momento se les va a llamar alguna inducción o alguna reflexión pedagógica, como se suele llamar. Y comentar que sí fue un poquito una hazaña un poco dura hacer que los docentes fueran a esas jornalizaciones, a esas inducciones, perdón, porque al inicio, digamos que las reflexiones pedagógicas se realizaban solo en la escuela, pero cuando llegó SMATE, nosotros queríamos concentrar a todos los docentes de una zona de San Salvador en una escuela. Entonces, al principio fue complicado que llegaran todos, pero ya con el paso de los años sí ha ido creciendo como la participación, y casi que todos los docentes asisten, lo cual es bueno porque todos están como conviviendo entre ellos, ¿no? Que es otra parte que hace falta, digamos, aquí en El Salvador, que los docentes de matemática entre zonas se puedan apoyar y no se diga dentro de la escuela, ¿no? Eh, que, que es una cuestión un poquito cultural, pero que debería existir, hacer observaciones de clases dentro de la misma escuela o dentro de la misma zona entre profesores de matemática para apoyarse. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. Gracias. Y nada más, solamente otro comentario. Escuchamos a la señora que participó, que ella está muy de acuerdo con la jornalización. En cuanto a las opiniones contrapuestas, yo escuché de una profesora que dijo que si cabía la posibilidad o de que no sé si aquí conviene esta pregunta, pero dijo que si cabía la posibilidad de que se planificara diferente para los bachilleratos general y para los bachilleratos que son técnicos. Es decir,
quizás a los técnicos como reducirles tanto el contenido de matemática pura. No sé si conviene aquí la pregunta, pero solo como duda. Sí, sí, realmente como mostré, mate se basa en lo oficial, ¿no? En lo que está ahorita oficialmente en el programa y en el currículo. Entonces se planifica, digamos, general para cualquier bachillerato, sin ser general o técnico, sin especificar la misma cantidad de horas. Sí sería bueno evaluar si realmente en bachillerato técnico la cantidad de horas que se le tiene que dedicar a la materia de matemáticas se pueda reducir con base a que pues ellos tienen seguramente más materias que en bachillerato general. Pero, pero sin embargo, creo que los contenidos con los que los chicos de bachillerato, tanto general como técnico, deben de salir al finalizar su educación media, deben ser lo mismo, ¿no? Al final, si se quitan algunos contenidos, pues se puede considerar un poco como exclusión. Pues le estoy dando a general más contenidos que los que le estoy dando al técnico. Se puede interpretar como darle más oportunidades de conocimiento a los chicos que están en educación de bachillerato general. Pero sin embargo, sí son cosas que ahorita le falta un poquito al equipo de platicar con otras partes del Ministerio de Educación para poder solventar todavía esas cosas que van quedando. La señal tenía un poquito levantada la mano, creo. Sí, tenía levantada la mano, no sé si quiere opinar. Sí, un poco lo que usted decía al final. Realmente tenemos que ver que matemática es una materia básica. Se ve a nivel de todo tipo de bachillerato técnico, salud, y tiene que tener y cumplir las competencias estándares que tenemos. Entonces, a pesar que el objetivo de un bachillerato técnico es específico y encaminado hacia una determinada rama, ellos tienen que tener una base general, una base exactamente igual que los demás. Era un poco lo que les decía. Alguien podría pensar que porque los estudiantes son adultos y son de Edúcame, no van a cumplir con las mismas expectativas y las mismas competencias que los estudiantes de día de semana. Y no es así, tienen que salir exactamente con las mismas competencias. Ahora, ¿cómo se logran las competencias? Esa ya es, creo que otra clase, otra reunión completamente diferente, pero sí, por ejemplo, el que estudia bachillerato en automotriz tiene que aprender exactamente lo mismo que un bachillerato general. Eso creo que si nosotros empezamos a quitar o a limitarlo, lo que estaríamos haciendo es haciendo excluyentes con ellos, con la base general de educación. Esa malla que tiene que tratar de cumplirse de la mejor manera para que todos tengan la posibilidad de alcanzar, dijéramos, un nivel universitario, un nivel tecnológico. Pero si dejamos solo una parte, la parte que está orientada a la especialidad, estaríamos diciendo que los estudiantes solo pueden acceder a ese tipo de educación posteriormente, ¿verdad? Okay. Solamente. Gracias, señor. Y pues para responder a la última pregunta, él sí comentaba algo bueno, valga la redundancia en los comentarios, y sí, él sí, en la nueva jornalización, que es ahorita la parte de continuidad educativa, hay autoevaluaciones que están en línea, y es siempre en la parte de los recursos de SMATE. Voy a tratar de ver si pueden ver de alguna manera cómo acceder a ellas. Pero nosotros hemos hecho además sitios web para los estudiantes, y esas autoevaluaciones que también proponemos nosotros, algunas de ellas, pues se pueden encontrar, por ejemplo, aquí ya en la parte de recursos y de continuidad educativa están todos los grados separados, y pues ustedes pueden ingresar en cualquiera de los grados y ver todo lo que está disponible para cada uno de ellos. Importante comentar que aunque sí están las autoevaluaciones sugeridas, pues nuevamente nosotros solo hacemos como una sugerencia, ¿no? Esta usted la puede ocupar, pero sin embargo, si usted quiere hacer su propia autoevaluación, pues también lo puede hacer. Veamos, por ejemplo, séptimo grado, así rapidito.
aquí en línea, pues los maestros pueden buscar, por ejemplo, los contenidos correspondientes a la fase 1, semana 1, semana 2, semana 3. Y bueno, así, ahorita ya vamos por la fase 3, solo va a tener 3 fases, no va a tener tantas. Pero pues por semana le vamos poniendo los contenidos. Y por ejemplo, aquí voy a bajar un poco. Por ejemplo, en la semana 1, aquí están los contenidos para el día lunes, por ejemplo. Y aquí están los recursos que hay. Si hay sitios web, si hay YouTube y si hay algún video de teleclase, pues aquí se puede ocupar. Y lo que es la autoevaluación se tendría que encontrar en esa parte que dice sitio web. Esta parte azulita que está aquí. Dándole clic ahí, usualmente los días viernes que corresponden a autoevaluación, por ejemplo en la semana 2, dándole clic a esta parte de aquí, pues ahí estaría el sitio web y dentro del sitio web estaría la parte correspondiente a la autoevaluación. Entonces sí, eso es para responder a la pregunta de Elsie. Bueno, con respecto a la pregunta de Karen pregunta si sería incorrecto entonces, dado ahorita, siempre ahorita en el año 2021, dado que se están realizando las autoevaluaciones cada 2 semanas, pregunta si sería incorrecto realizar las evaluaciones anteriores, la prueba de unidad y la de periodo. Pues lo que nosotros le sugerimos a los docentes es que pueden tomar algunas preguntas que están en las pruebas de unidad y de periodo e irlas realizando cuando vayan cayendo estas autoevaluaciones. Lo que sí quizás no, pues oficialmente sí sería incorrecto es realizar esas evaluaciones de unidad y de periodo y tomarlas como nota directamente como prueba de unidad, porque en estos momentos el manual de evaluación que se está utilizando es un manual de evaluación adecuado a la situación. Y en ese se establece que las evaluaciones estas de unidad y de trimestre, pues en esta forma de evaluar que tenemos o en este tipo de situación que tenemos, no se van a contemplar, sino que lo que se va a hacer es una evaluación continua, que es la propuesta cada 2 semanas. Entonces, no es incorrecto utilizar los problemas que están ahí para evaluar a los chicos, pero lo que sí no se está haciendo ahorita es como asignando las notas, ¿no? O sea, las notas de unidad y las notas de trimestre. Pero incorrecto utilizar esas pruebas, no lo es. Bien, entonces no sé si alguien tiene. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte, que es un poco importante también. ¿Humberto tenía alguna pregunta? Bien, mientras se decide alguien hacer alguna pregunta, voy a copiarle algunos enlaces que tal vez les puedan servir a ustedes, tal vez para evaluaciones o para exposiciones posteriores. Vamos a ver. A ver si puedo copiar aquí. Les voy a copiar algunos enlaces en los comentarios para que ustedes los puedan tener en cuenta por si quieren buscar recursos o tienen preguntas sobre algo. Son varios enlaces, pero espero que les puedan servir. Ahí está la página web del proyecto, pues la página de recursos, que es la que les he mostrado, y el canal de YouTube. Pueden suscribirse al canal, no, son mentiras, pero ahí está y les puede servir. Vamos a ver. Y la página que ocupé para realizar las preguntas, por si a ustedes les sirven alguna exposición y que la LICOR se les ponga más notas, se llama
siguiente manera, se los voy a escribir por aquí, tal vez lo pueden buscar o googlear después. En esa página pueden hacer sondeos. Ok. Entonces, mientras alguien se decida hacer preguntas, creo que vamos a pasar a otra parte importante, que es la respectiva foto. Si ustedes pueden encender sus cámaras, sería genial. Y pues ahorita podemos tomarnos alguna fotografía para que tengamos evidencia de que sí se realizó esto, se realizó este día. A ver. Voy a encenderla yo para ver si alguno más se anima. Espero que sí. Bien, ya se animaron algunos y vamos a esperar. Bien, ya. Hay algunos que Diga, tienen trabajando desde el teléfono, a lo mejor tienen dificultad de tener un acceso. Igual ahí sale su imagen. Ahí sale la imagen de la mayoría. Así que ya tomé algunas. Ya tomé unas 3. Pero ahí queda ya como evidencia. Entonces no sé si tienen más dudas. O tal vez pues le damos la palabra ahorita a Lali Corcio, que nos pueda pues expresar algo que ella quiera decirles a ustedes o algo sobre la exposición. Muchísimas gracias. En verdad ha sido bastante profunda la presentación, porque nos ha establecido las diferentes características, ¿no?, con las que se han escrito cada una de esas jornalizaciones. La verdad es que al momento de estar trabajando en el aula, esta planificación anteriormente el maestro la hacía conforme la dinámica, ¿no?, de su institución. Teniendo ahora un lineamiento base, comprendo que la intención es facilitarle la labor al maestro para que éste pueda como enfocarse en otros elementos más didácticos y pedagógicos que de planificación así general, ¿verdad? Y creo también que resulta bastante importante el hecho de que se vaya ajustando la jornalización, esa planificación de todo el año, que se vaya ajustando conforme las necesidades que se estén teniendo, ¿no?, en cada centro educativo. Así como se ha ajustado para las teleclases y la época de la virtualidad, pues también el maestro en este momento, el futuro maestro, está tomando como de forma implícita el hecho de que puede hacer también sus propias modificaciones conforme le vayan resultando, ¿no?, las necesidades particulares, porque, como bien lo decía el profesor Eric, no necesariamente vamos a estar trabajando en un centro educativo que tenga las condiciones completas, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que trabajar en aulas unidocentes, por ejemplo, en escuelas unidocentes, o han tenido que trabajar en las modalidades flexibles, como bien lo decía la profesora Borja. Entonces, todo esto se va ajustando y esto es parte de un proceso de autonomía que también tiene el profesor, de poder hacer conforme tenga necesidad en su centro educativo. El ejercicio que ellos hicieron se tomó en consideración la planificación del año 2019 y ellos lo hicieron el año pasado y resultaban como muchas interrogantes, ¿no? ¿Qué hago con las horas que aquí me dicen que tienen que haber horas de recuperación? ¿Incorporo o no estas horas en la jornalización? Y algunos se veían digamos, en la situación curiosa que cuando ya se dieron cuenta que el bachillerato tiene 6 horas, pues en una semana tenían que tratar de ubicar 2 indicadores de logro, por ejemplo.
Entonces ahora creo que con la explicación que usted nos ha brindado y el punto de vista de la profesora, pues nos permite, ¿no?, tener un mejor panorama de cómo poder accionar cuando ya estén en ejercicio. La verdad es que estas conferencias tienen como objetivo pues suplir una necesidad, ¿verdad? La necesidad que tenemos, por ejemplo, de que nuestros estudiantes no están plenamente participando en sus prácticas docentes de forma plena, ¿verdad? Porque algunas instituciones no están yendo a los centros educativos, otras personas por las necesidades solo se pueden asistir en una hora a la semana. Y bueno, y que el MINED tampoco nos ha dado lineamientos como muy específicos de cuál va a ser la modalidad en la que las prácticas docentes se deben de estar realizando. Entonces, tuvimos a bien generar estos espacios para que suplir, ¿verdad?, esas necesidades y de alguna manera brindar seguimiento a los objetivos que plantea el programa de estudio. Y esto también es parte de un ajuste o de una adecuación curricular que se tiene que hacer. Así que nuestros estudiantes están también sometidos a estas adecuaciones y pues nada, ¿verdad? Queda claro que tenemos que ajustarnos de acuerdo a las necesidades. Pues diga, le doy la palabra. Sí, solo, bueno, un último comentario, Lick. Como dijo la LIC, la jornalización está pensada pues para que ustedes o los profesores tengan la posibilidad de ir viendo los contenidos y ajustando según las necesidades. Entonces, el profesor siempre tiene la posibilidad de ajustar, al menos esa autonomía que tiene por derecho, no se le quita, ¿no? Pero la jornalización sí está hecha para que se vea el mensaje de que hay que tener registrado ese tipo de cosas, o cada acción que usted hace en la escuela, es bueno siempre irla registrando, ¿no? Al menos de fondo, personalmente para cada profesor, creo que sí está ese mensaje. Y es algo que culturalmente, al menos en El Salvador, es bien difícil que se haga, que el maestro vaya registrando las actividades que se van haciendo. Entonces, detrás de la jornalización está ese mensaje que espero que ustedes se lleven. Y el siguiente mensaje es la parte que decía antes, de que también estaba pensado que para las personas que llegaban al aula y puedan verlos a ustedes en sus clases, puedan saber dónde van ustedes o qué tan atrasados van y por qué han tenido el atraso. Entonces, el segundo mensaje es que cuando ya seamos profesores de matemáticas, no hay que tener miedo a evaluarnos entre nosotros. Es decir, si usted en su escuela, pues hay 3 maestros de matemática, pues sería bueno que entre los 3 maestros puedan evaluarse sus clases. Eso para nada es malo. De hecho, es muy bueno que alguien más externo evalúe mi clase y pueda darme como ideas de qué cosas hacer. Son cuestiones que como SMATE aún tenemos la tarea, lastimosamente se vino la pandemia y no podemos seguir en eso, pero aún tenemos la tarea de ir inculcando en los docentes, ¿no? De tener esa idea de apoyarse entre ellos, haciendo esta visita al aula que nosotros llamamos un poco de aprendizaje común entre docentes y pues que espero que ustedes cuando ya lleguen a las escuelas puedan aplicar, al menos en la medida de lo posible. Básicamente creo que esos 2 mensajes deberían de llevarse. Bueno. Muchas gracias. Quizás solamente para ir cerrando la actividad, pues compartir con ustedes los agradecimientos que la Escuela de Matemática realiza, ¿verdad?, a nuestros conferencistas por el apoyo. Y en este caso, pues, Eric, muchísimas gracias por participar como conferencista en este ciclo de conferencias virtuales.
que tenemos titulada Planificación y Gestión de la Clase de Matemática con la metodología SMATE. La firmo a el director interino, el doctor Dimas Noé Tejada, y mi persona en calidad de coordinadora, ¿verdad?, del profesorado en matemática. Agradecemos mucho el aporte que desde el Ministerio de Educación nos está brindando, en este caso también a los profesores de servicio, que fue una idea muy, muy buena de poder invitar a la profesora y que nos dé también su óptica de los materiales y de cómo los están utilizando y de los beneficios que con estos se están teniendo, y también conocer, ¿verdad?, los puntos no tan favorables, pero igual es parte de la realidad. Y también, pues, informarle a los asistentes que el ciclo continúa el próximo viernes, finalizando esta primera parte de conferencias, porque luego se dará por iniciada la conferencia de experiencias exitosas en el aula, y ya tenemos también los profesores que nos estarían apoyando. En este caso vamos a tener profesores de primer ciclo, de segundo ciclo y de tercer ciclo y bachillerato. Significa que vamos a tener experiencias exitosas en cada uno de los niveles de escolaridad de nuestro sistema educativo, y esto con el fin siempre de cubrir esas necesidades básicas que nos planteamos como docentes ahora desde la virtualidad, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los participantes. Muy fino, Eric, muy fina, licenciada Borja. No, gracias a usted, y pues no, solo decirle a los jóvenes que aprovechen sus cursos, porque realmente bastante de las cosas que usted me ha enseñado, al menos en el profesorado, pues sí, en algún momento siempre las he necesitado, así que pues aprovechen a la LIC. Es una buena herramienta de la Escuela de Matemática, y gracias por la invitación. Gracias. Profesora Borja, si gusta despedirse, por favor. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Tal vez dejar como comentario que un maestro es una obra en construcción. Nunca dejamos de inventar, nunca dejamos de construir, porque cada día que nos enfrentamos a un niño a tratar de explicar, de dar un concepto, de apoyar a que él descubra su propio conocimiento, realmente estamos creando. Así es que, chicos, ustedes son escultores de belleza, son escultores de matemáticas, siéntanse orgullosos, dichosos, y por favor, siempre adelante. Y lo que decía Eric, siempre nos van a evaluar, positiva, negativamente, no importa, pero siempre es una evaluación, y de toda evaluación hay que sacar un pequeño consolidado para fortalecernos, siempre hacia adelante. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Entonces, damos por cerrada la actividad de este día, y pues solo el aviso para los estudiantes que nos vemos el día lunes en el horario normal de clases, ¿verdad? Yo recién he salido de un proceso de incapacidad, así que hasta esta semana todavía un poquito con molestias, pero estamos ya activas dentro de las actividades laborales, ¿verdad? Entonces nos vemos el día lunes para los estudiantes de la cátedra, y a todos pues sigan esperando las invitaciones para las diferentes conferencias que todavía están pendientes. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.